Estimados, bienvenidos a la clase número 5 de preparación y evaluación de proyectos de la carrera de Ingeniería en Minas. Bien, la clase de hoy va a ser un poco más breve, porque me interesa colocar un punto para la discusión que tendremos en la reunión en la plataforma Teams. ¿Ya? La pregunta es que tenemos que contestarnos por qué necesitamos el dinero para el financiamiento, ¿sí? Otra es de dónde obtenemos la información respecto a esa cifra, ¿ya? Bien, ocurre que eventualmente uno puede entender, sí, necesitamos financiar un proyecto como cualquier actividad donde siempre necesitamos recursos. Los recursos los necesitamos por general para pagar por servicios, por insumos, ¿sí? Pero si lo piensan bien, la idea no está muy ordenada. Entonces yo voy a intentar contestarlo dando la respuesta directamente. Esto proviene directamente del diseño, ¿sí? Tal como lo había conversado antes con ustedes, yo soy más partidario de darle el mayor tiempo a los temas que tienen que ver con el diseño. Pienso que ahí hay mayor valor. Bien, veamos, respecto al diseño, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo entendemos el diseño de un proyecto? El diseño de un proyecto lo que produce es una idea, ¿ya? Vamos a plantearlo por así por ahora, la idea sobre el resultado final de un proyecto, ¿ya? Expliquémoslo, en un proyecto minero metalúrgico el de gran aliento sería derechamente el complejo minero metalúrgico funcionando. Esa es la idea final, ¿ya? Esa es la idea del resultado final. Entonces, el diseño que debería ser capaz, sería capaz de plantear, dejar manifiesto, ¿qué cosa? El resultado final, ¿ya? El origen de ese resultado final lo vamos a discutir en otra oportunidad. Simplemente estamos tratando de contestar, oye, estas cosas, ¿sí? ¿Por qué necesitamos el dinero? Bueno, ¿de dónde provendría ese resultado final? Ese resultado final tendría que provenir de un conjunto de etapas, ¿cierto? Me refiero a la planta funcionando. Entonces me dice, este resultado final, ¿sí? Tendría que haber, voy a colocarlo aquí, resultado final, es decir, el proyecto tendría que haber necesariamente provenido de una serie de etapas previas, ¿ya? Que podríamos decir que serían las etapas del proyecto, ¿ya? Donde la entrada a esto es el famoso diseño. Entonces uno dice, ¿cuáles podrían ser esas etapas? Bueno, puede ser las obras menores, la construcción gruesa, movimiento de tierra, compra de insumos, por mencionar algún ejemplo. Esas serían las etapas que producen ¿cómo se llama? Resultado final. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención. ¿Qué es lo que abarca el diseño de un proyecto? Y todo, pues. Todo. Todo. Incluye incluso la parte de la operación, ¿ah? Que habitualmente nosotros la reflejamos como un proceso de marcha blanca. Y tal como les mencioné, que eventualmente, bueno, marcha blanca es aquella etapa donde consideramos incluso dentro del diseño del proyecto un tiempo para lograr que el complejo minero metalúrgico entre en régimen, ¿ya? Que funcione de manera estacionaria. Bien, pero también como dijimos, estos proyectos de largo aliento, hoy en día en Chile nuestra legislación incluso incorpora que tengamos que definir cómo hacer el proceso de cierre y abandono. Entonces, podríamos decir que ya ni siquiera llega a la marcha blanca, sino que abarca todo el proceso de operación y nos deja en la situación donde ya deja de existir este complejo minero metalúrgico para la historia de largo aliento, recuerden. Bien, entonces
nosotros tendríamos que preguntarnos, bueno, yo lo que estoy presentando acá y lo que ustedes han visto en la asignatura antes de calidad y mejora continua, cuando hablamos del análisis de procesos, básicamente eso es lo que estoy esquematizando acá, ¿sí? Entonces uno dice, veamos, si yo abriera esto y entendiera que una de esas etapas es un proceso, ¿ya? Que tiene entrada, salida y tiene recursos y actividades asociadas. Entonces es fácil entender que quizás del proceso de diseño, de definir cada una de las etapas, nosotros vamos a obtener una información, que es la que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Esa información. ¿Cuál es la información? En vez de hablar de entrada, posiblemente vamos a tener que llamarla, a estas entradas la vamos a tener que empezar a llamar insumos. ¿Sí? Todos nuestros consumibles. No sé, pensemos, si se trata de la construcción de algo, puede que salga los fierros, salga la estructura metálica, salga energía, salga agua, salga cemento, salga... Bueno, ya entienden el concepto, todo aquello que se consume o que se va a transformar, ¿ya? Es decir, todo lo que se transforma. Y podríamos hacer nuestro listado con insumos, pero fíjense que además nosotros también tenemos definido cuáles son los recursos que necesitamos. Y si estamos en un proyecto, en una etapa donde necesitamos comprar cosas, evidentemente esos recursos pueden ser desde lugar, edificio, equipo, máquina, herramientas, incluso el software, ¿ya? Que podamos necesitar. Espero ir adelantando con esta definición que estoy diciendo, es de dónde proviene el dinero que necesitamos, de dónde sacamos la información. Y la información es que nuestro diseño, es decir, toda esta circunstancia de etapa, nos entrega una información muy importante, nos define en un proyecto como una secuencia de procesos, de etapas. Y sobre eso nos encontramos con la receta de siempre. Las entradas, los recursos, las actividades, las salidas. Entonces entendemos que esa es la información que a nosotros nos puede ayudar. Ahora, si seguimos la ruta, nosotros no hemos hablado de la actividad. Las actividades simplemente nos fijan algunos hitos, pero si nosotros recordamos, la definición del análisis de procesos que vimos en calidad y mejora continua, nos encontramos que todos los procesos tienen asociadas variables, es decir, dimensiones, ¿sí? En este caso los proyectos, ¿qué dimensiones tienen? Las dimensiones de los proyectos tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con fechas, ¿sí? Tienen que ver con cantidades, con cifras, ¿cierto? De los insumos. A eso se refiere. Por lo tanto, no es difícil entender de que si tengo por ahí incluido cifras de consumibles, tengo incluido tiempo de realización, inevitablemente voy a terminar sacando cuentas en algún momento de, por ejemplo, las HH incluidas, ¿sí? O de las horas de trabajo de alguna maquinaria, si es que tengo que pagar algún arriendo, ¿ya? En rigor, eso es la fuente de información que nos permite saber a nosotros de por qué necesitamos dinero, ¿ya? Para un proyecto, de dónde lo sacamos. Quería dejarlo hasta ahí. Me interesa, ¿cómo se llama? Redondear este asunto. Estamos contestando, ¿por qué necesitamos ese dinero? Lo necesitamos porque evidentemente hay que hacer que esto funcione. Pero ¿de dónde obtenemos la información? Y ya creo que se lo he dejado claro. Esto es el asunto que proviene del diseño. ¿Cuál es el resultado del diseño? El diseño nos da el resultado final y la secuencia de etapas, ¿sí? Y estas etapas podríamos entenderla como proceso. Y si la entendemos como proceso, inmediatamente sabemos la información, o sea, obtenemos la información que necesitamos. Y en detalle, ¿ya? Así que lo voy a dejar hasta acá y quiero que podamos debatir este tema en la siguiente sesión de Teams. Así que nos estamos viendo. Hasta luego.